Ya sabemos la parte de la hiperalgesia, pero ¿significa que el paciente va a tener dolor insoportable y más nada? No necesariamente. ¿Qué es lo primero que piensan mis queridos colegas para mitigar el dolor? No hay curar el dolor, por si acaso. Mitigar el dolor. Bien, analgésicos, es decir, fármacos, ¿ya? Pero desde un punto de vista, que esto ya es algo de medicina del deporte, propiamente dicho, es la parte del calor o frío, sí tiene la característica de mitigar el dolor, sí, pero hay que determinar cuál es mejor o cuál es peor o cuál es el que debemos aplicar en el momento adecuado, en la cual el frío es una de las herramientas utilizadas en, no sé, 50, 60 años, en las cuales aplican absolutamente a todo, ¿ya? Lo cual, para el tema del dolor, pues sí funciona. ¿Por qué? Porque los efectos que vamos a tener en la parte del frío es la vasoconstricción, analgesia y disminución del dolor, siempre y cuando se aplique el frío en la zona afectada, ¿ya? Pero acá es donde vamos a encontrar los problemas. Hay una disminución de la tisotropia del músculo. La parte del edema, en teoría, al inicio nos va a ayudar a disminuirlo, y la parte del DOMS al inicio nos va a ayudar a disminuirlo, pero después se va a incrementar, ¿no ven? Han debido aprender en fisiología 1 que es DOMS. Entonces, qué pena, es un artículo de 30 hojas, así que los van a leer. Por el cual, la parte del calor hace todo lo contrario en la fisiología como tal. La vasodilatación también va a crear analgesia y disminución del dolor. Ahora les voy a explicar cómo. Aumenta la tisotropía del músculo, aumenta el rango de movimiento y disminuye la rigidez articular y favorece la reparación tisular. El frío, desde la parte más externa, como habíamos aprendido, en la cual van a recepcionar los estímulos, pues lo que hace es que toda esta parte de los receptores externos pues tengan menor capacidad de recepcionar estos estímulos, ¿ya? Entonces, no sé, alguno de ustedes ha debido hacer algo estúpido como lamer algo que está congelado. Entonces, después de que puedan zafar la lengua a este objeto, sienten como una alteración en la captación, ¿ya? ¿Por qué? La cantidad de intensidad del frío funciona de esa manera. En teoría, el proceso de vasoconstricción puede ser algo contrario. ¿Por qué? La vasoconstricción puede estar relacionado con posterior a estimular la parte proinflamatoria, ¿ya? A través de liberación de citoquinas. Entonces, hoy por hoy en medicina del deporte se refiere que no deberíamos utilizar la parte del frío como una recuperación muscular, ¿ya? Recuperación muscular, recuperación articular, etcétera, etcétera, sino que gracias a varios artículos y uno que salió en la última actualización de medicina del deporte, el calor es mucho más efectivo, porque este efecto vasodilatador y favorecer la recuperación tisular está relacionado con una disminución de los factores proinflamatorios. Entonces, esta disminución de los factores proinflamatorios nos refiere a que gracias a la analgesia y la disminución del dolor, más toda la parte de disminución proinflamatoria, es mucho más efectivo utilizar algo caliente en zonas musculares, zonas articulares, etcétera, etcétera, por el cual esto sí está relacionado con mitigar el dolor. ¿Y cómo sabemos que esto sí es real en su día a día de ustedes? Deben tener algún familiar que tiene dolor de rodilla, que es bastante típico debido al esfuerzo del trabajo, esfuerzo físico del trabajo. Entonces, ¿qué suelen hacer sus papás, mamás, tías, abuelos o lo que sea? Suelen colocarse algo por encima. ¿Por qué? Porque la concentración de calor que vamos a tener en esta zona, pues funciona de esta manera. Y sí, la verdad es que sí, causa una disminución del dolor, pero no va a causar analgesia como tal, ¿ya? Es complicado que solamente a través del calor podamos causar analgesia, pero la parte proinflamatoria se reduce y entonces en la parte de dolor crónico pues ya no es tan intenso y va a evitar que pasemos a la hiperalgesia, ¿ya?
Entonces, ¿qué va a ser el efecto tixotrópico? El efecto tixotrópico es la formación de puentes cruzados en las cuales la característica del músculo es una recuperación mucho más efectiva, ¿ya? El efecto tixotrópico nos va a ayudar a que tengamos una recuperación muscular un poco más efectiva. Es decir, un efecto tixotrópico positivo, pues va a hacer de que podamos tener una recuperación más adecuada. Pero ¿cuándo podríamos tener el efecto tixotrópico? Tengo una pregunta, doctor. Dime. Con respecto a lo que es el ácido láctico, Ya. se supone que los artículos mencionan que el agua fría, bueno, lo que usan los deportistas es usar un baño con Aguas. recuerdo Ducha de agua helada, ya. Sí, exacto. Y dicen que el ácido láctico, no sé si pero será verdad. Ya. Gracias a un artículo de medicina del deporte de los alemanes, se ha determinado que los baños o las duchas frías que hacen los deportistas, sobre todo futbolistas de élite, en la cual la mayoría no tienen médicos del deporte, no es por deshonrar a las otras carreras, pero la realidad es que usan fisioterapeutas, usan médicos generales, que más o menos saben cómo funciona la fisiología. Los fisioterapeutas lastimosamente no saben cómo funciona la fisiología en este aspecto, ¿ya? Entonces, los alemanes tienen otras características porque el efecto de dolor sí lo podemos utilizar para la parte fría, pero la recuperación con el efecto caliente es mucho más adecuado para la reparación tisular, ¿ya? Es decir, que hacer que tengan un aumento de temperatura posterior a un partido, posterior a lo que sea, cualquier actividad que estén haciendo, sería mucho mejor en comparación, ¿ya? Pero pues, inclusive en este país, sigo viendo clubes deportivos que utilizan fisioterapeutas del deporte, que eso no existe por si acaso, fisioterapeutas del deporte para hacer recuperación. Cuando ellos nos encargan de recuperación, no pueden armar una recuperación, sino solamente hacen algo que les ha indicado un médico tratante. Ya así funciona el fisioterapeuta, no pueden hacer cosas fuera de lo que les compete, ¿ya? Pero bueno, es mucho más barato un fisioterapeuta que un médico de deportes, por si acaso. Porque con los clubes que yo estoy trabajando, pues no les está saliendo barato, así que por ese motivo pues prefieren el fisioterapeuta del deporte. Entonces, el efecto tixotrópico nos va a ayudar, como si fuera miel, pues vamos a tener una recuperación mucho más efectiva, ¿ya? Por el cual, ¿cómo podríamos tener un efecto tixotrópico positivo? Actividad física, ¿ya? Entre una actividad física más que esté bien realizado y que esté en el tiempo en mayor cantidad, pues vamos a tener un efecto tixotrópico mucho mejor. Es decir, si tienes una lesión leve, pues vas a tener la capacidad de recuperación mucho más efectivo, ¿ya? Y el famoso DOMS. Me he olvidado cómo se traduce el DOMS. Va a ser la contracción y agotamiento muscular, eso es, la contracción y el agotamiento muscular, ¿ya? Que se va a dar posterior a una actividad física extenuante. Entonces, antes creíamos, y falsamente, y varios gym bros, porque esos son los que hablan de esto, pero no saben cómo funciona, creíamos que había micro rupturas, ¿ya? O sea, las fibras musculares se rompían y de ahí se regeneraban y se unían y se hacían más fuertes, ¿ya? Pero no funciona así. Gracias a investigaciones se ha determinado que el famoso DOMS en realidad es el estiramiento muscular a su máxima capacidad, ¿ya? Por el cual este estiramiento muscular a su máxima capacidad es lo que nos va a llevar a ¿qué te he dicho que era? Claro, que esto. Contracción. Agotamiento muscular, ¿ya? A que el agotamiento muscular, pues, para tener agotamiento muscular, pues tendríamos que llegar a este punto. Es decir, que ya el músculo tiene una dificultad para hacer contracción. ¿Por qué? Porque hemos llegado a nuestra máxima capacidad.
Eso de que rompemos fibras, eso es del pasado, por si acaso. ¿Ya? Eso ya no se maneja. Si hay colegas o, no sé, tiktokers que hablan de esto, pues es que obviamente los tiktokers no se van a actualizar. Hacen lo que pueden con la poca información que manejan o que su cerebro puede procesar. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta cómo funciona el DOMS. Por el cual, lo que decía su compañero, dentro de esta característica nueva del DOMS, el frío va a llevarnos a que el proceso de estiramiento todavía se mantenga, mientras que el calor en la recuperación tisular asociado con la vasodilatación va a hacer que esto se relaje de una manera mucho más adecuada, ¿ya? Se puede aplicar algo mixto, podría ser dependiendo de la característica de la intensidad del ejercicio que tiene ese paciente. No hay que matar totalmente el frío, pero no es lo que antes creían. Sobre todo mis queridos colegas traumatólogos, todavía creen eso de vas a aplicar frío a tu esguince y que no sé qué. No funciona así, eso ya es de hace 6, 7 años. Ya se ha visto que eso no es lo más efectivo que se tiene que hacer, ¿ya? Pero pues cada quien se actualiza cuando le dé la gana, supongo. Iván. Y respecto a recuperación muscular, etcétera, también se usa mucho la oxigenoterapia y el uso de cámara hiperbárica. Ya, la oxigenoterapia es peligrosa en cierto punto. ¿Por qué? Porque cada uno tiene la capacidad de oxigenación celular como tal, en la cual cuando incrementas esto, significa que fisiológicamente hablando, tu organismo interpreta que necesitas más y más oxigenación. Entre más tiempo lo hagas, es más peligroso, ¿ya? Que lo hagas porque necesita el paciente adaptarse a los cambios en la altura, ahí es efectivo, ¿ya? Pero si no estás haciendo cambios en la altura, no sé, vas a jugar en Santa Cruz y luego tienes que venir hasta el alto a jugar, ahí tiene sentido utilizar oxigenoterapia o cámaras hiperbáricas. Después de eso no es necesario. ¿Por qué? Porque el organismo y con el músculo tiene la capacidad de adaptar bien esta parte de la oxigenación tisular, ¿ya? Salvo algunos casos excepcionales. Tengo colegas que son de medicina estética, si no me equivoco, que utilizan este concepto de oxigenoterapia y cámara hiperbárica para rejuvenecimiento, si no me equivoco. Entonces no funciona, por si acaso, ya les anticipo, no funciona. ¿Por qué? Porque la adaptación de la oxigenación tisular es diferente. Eso sabes cuando haces fisiología, ¿ya? Y encima ese tratamiento es caro. Creo que el más barato, en el lugar más recóndito, va a costarte como 500 bolivianos. Entonces, no sé si vale la pena hacerlo, dime. Todavía una preguntita, ¿el ejercicio con estímulo eléctrico de alguna forma? Ya. Supongo que te refieres a que después del ejercicio te haga Hacer ejercicio con electricidad. Sí. O Ya. sea, son pequeños polvios que te dan en áreas localizadas, digamos, del músculo que quieres potencializar. Supuestamente se ayudan de... Hay que tener mucho cuidado porque alteras el potencial de acción. Es decir, esos estímulos eléctricos te pueden llevar a una contracción severa del músculo estimulado si ya estás haciendo una actividad. Entonces, eso sí tendría que verse sí o sí con un profesional para hacer un tratamiento adecuado. ¿Por qué? La parte de terapia es fisioterapia eléctrica, sí funciona para la recuperación muscular, eso es un hecho por si acaso, ¿ya? Sí funciona, es muy efectivo, pero hay que determinar en quiénes sí y en quiénes no. No es en todo el mundo, porque no va a funcionar en todo el mundo, porque si está roto, por ejemplo en el DOMS, va a funcionar la terapia eléctrica para la relajación. No funciona. Entonces, en este caso, hay que hacer otro tipo de recuperación a través de fisioterapia, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Qué bien. Por el cual, tenemos que entender cómo funciona técnicamente esto es fisiopatología del dolor, pero
no me voy a ahondar tan profundo, ¿ya? La fisiopatología del dolor vamos a tener múltiples causas, en las cuales la lesión tisular es una de las más frecuentes que vamos a tener, que esta va a estar relacionada con la formación de prostaglandina I2 y el tromboxano A2, ¿ya? En la cual dentro de un proceso inflamatorio vamos a tener el endotelio lesionado, en la cual vamos a tener mayor cantidad de tromboxano A2, en las cuales estas van a estar relacionadas con la parte de la vasoconstricción, y dentro por fuera del endotelio vamos a tener la liberación de prostaglandina I2, en la cual esto va a ayudarnos para un factor proinflamatorio mucho mayor. Entonces, habíamos visto en la parte de neurotransmisores que justamente está relacionado para incrementar el estímulo o la velocidad del dolor como tal, ¿ya? Por el cual hay que ver en la fase aguda y en la fase crónica, por el cual en la fase crónica de todas maneras siguen actuando estas dos. Por eso hay que diferenciar entre el dolor agudo y entre el dolor crónico. Pero dentro de la lesión tisular, por ejemplo, y eso lo coloco solamente para que entiendan, eso de team frío y team calor técnicamente es real. ¿Por qué? Porque temperaturas extremas, más allá de la tolerancia de esa persona, sí está relacionado con un aumento de estímulo doloroso. Es decir, si tú no toleras el calor y empieza a incrementarse la temperatura, pues por eso te empieza a dar cefalea, empiezas a sentirte mal, etcétera, etcétera. Hay personas que pueden tolerar mucho mejor el calor que otras, sí, por supuesto, pero no funciona en todos, por el cual si no te gusta el calor y realmente te causa o te irrita todo este proceso, pues sí se recomienda que trates de estar en un lugar un poquito más fresco, porque te puede llevar a que tengas una hiperalgesia, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el frío. En ambos casos vamos a tener un factor de lesión tisular entre más extremos sean los cambios de temperatura, ¿ya? O sea, el frío extremo y el calor extremo, dolor. Entonces, tenemos la lesión tisular, pero también tenemos el estímulo químico, en la cual la lesión ística es una de las principales que vamos a hablar del dolor, en la cual dentro de las lesiones ísticas vamos a tener los traumatismos, la isquemia, las neoplasias, agentes infecciosos, todos, absolutamente todos, y las partículas extrañas, en las cuales estos van a llevarnos a productores de mediadores inflamatorios, que va a estar la histamina, la serotonina, y aquí vamos a tener una de las principales, que es la bradicinina. Entonces, esta que está relacionada directamente como neurotransmisor del dolor. Por eso, en todas estas patologías vamos a tener una relación para la parte de dolor, ¿ya? Es decir, está la fisiopatología esencial de esa enfermedad, de los traumatismos o la isquemia, etcétera, etcétera, pero para entender cómo funciona el dolor es a través de la liberación de mediadores inflamatorios, ¿ya? Entonces, por ese motivo, como alguna vez algún estudiante me dijo, pero ¿cómo el organismo sabe que me duele el corazón si estoy teniendo un infarto? Pues supongo que saben cómo funciona el infarto, ni piensan que voy a explicar a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué es infarto? Infarto agudo del miocardio. Si me dicen que es cuando se detiene el corazón, les voy a lanzar esto que está liberado de mi lápiz. ¿Qué es infarto? Falta de oxígeno. El infarto es que se detenga tu corazón, no es. Eso es parada cardíaca. Falta de oxígeno. Ya. Falta de flujo sanguíneo. Por consecuencia de bolsa. Creo. Vamos a tener toda la red vascular en la parte del corazón, ¿ya? Entonces, a través de la arteria coronaria derecha, la circunfleja, la descendente anterior, que son ramas de la coronaria izquierda. Entonces, lo que ocurre en los procesos isquémicos, porque es parte de los infartos, hay que determinar, que eso supongo que les han debido explicar en fisiología 1, que va a ser el síndrome coronario agudo
con elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Cuál es la diferencia? En un infarto hay una obstrucción vascular, ¿ya? Es decir, el infarto agudo de miocardio te puede llevar a la parada cardíaca, por supuesto. ¿Por qué? Porque no hay flujo. Entonces, en el caso de los infartos, todo lo que esté por detrás del trombo hay oxigenación. Todo lo que esté por delante del trombo no hay oxigenación. Entonces, en este proceso vamos a empezar la liberación proinflamatoria, ¿ya? Por el cual, y no me voy a olvidar de ese estudiante porque sí me daba curiosidad y pensé que en este punto, en cuarto semestre, ya medio sabían cómo funciona la parte del dolor, pero ahora les explico por si alguno tiene la duda. ¿Cómo sabe exactamente dónde duele en la parte interna cuando no tiene que ver con traumatismos? Pues a través de los liberadores proinflamatorios, ¿ya? En la cual, relacionado con los neurotransmisores del dolor, en este caso de la isquemia, relacionada con la liberación de bradicininina, tiene la liberación de bradicininina que va a estar dentro de los factores proinflamatorios, entonces esta va a estar relacionada con el sistema anterolateral, ¿ya? El sistema anterolateral que está relacionado para llevar el dolor, pues va a ser uno de los neurotransmisores para decir, me duele en el corazón, ¿ya? Exactamente, dolor precordial, ¿ya? Y así funciona, infartos en cualquier músculo, infarto cerebral, funciona de la misma manera, por eso lo engloba en tantas cosas la lesión quística, ¿ya? Ojo que les estoy enseñando ahora, porque en teoría llevan fisiopatología del dolor después. ¿Qué más vamos a tener? La isquemia tisular. La característica que vamos a tener de la isquemia tisular va a ser la parte de la hipoxia, y la isquemia nos va a llevar a un daño en la parte de la mitocondria, en la cual el daño de la mitocondria nos va a llevar a una disminución de ATP y una disminución de las reservas de ATP, y vamos a estimular la formación de EROS. Entonces, a partir de la formación de EROS, vamos a crear un daño en las membranas celulares, en la cual el daño de la membrana lisosímica y plasmática nos va a llevar a fuga de enzimas y alteraciones de la función de transporte y escape del contenido celular. A partir de la formación de EROS vamos a tener también una parte proinflamatoria, ya que es como que les han explicado en anatomía patológica. Entonces, a partir de la formación de EROS también está relacionado con la parte proinflamatoria, ya por el cual, por eso en las isquemias tisulares tenemos que entender cómo funciona el dolor, y uno de los ejemplos que ahorita les voy a mostrar. Uno de los dolores comúnmente en mis estudiantes, supongo, que va a ser los famosos espasmos musculares. Los espasmos musculares son contracciones intermitentes, ya en la cual estas contracciones intermitentes va a causar vasoconstricciones intermitentes. Entonces la vasoconstricción va a llevarnos a un proceso proinflamatorio, más el DOMS que estás generando por la hormona del estrés, porque está muy asociado con la hormona del estrés. Entonces los espasmos musculares en la región del cuello principalmente, no estoy hablando de espasmos musculares en otro sitio, sino en la región del cuello, que está relacionado con la hormona del estrés, el cortisol, entonces crea estas contracciones musculares intermitentes más vasoconstricciones intermitentes, empieza la liberación de neurotransmisores a partir de los proinflamatorios, por el cual empieza el dolor. Pero lo irónico de los espasmos musculares es que es una mezcla entre dolor agudo y dolor crónico, ¿ya? Porque un espasmo muscular te puede durar fácilmente una semana. ¿Por qué? Porque si sigue el estímulo doloroso, va a seguir el espasmo muscular. Es decir, si sigues estresado, va a seguir el espasmo muscular. A menos que te relaje lo que sea que te esté estresando. No sé, que sea tu pareja, tus amigos, la universidad, no sé, dejar la universidad para que no tengas espasmos musculares. Entonces, ahora que digo la parte del dolor rápido y el dolor crónico, tenemos que saber las vías dobles de la transmisión del dolor, en las cuales vamos a tener dos fibras como tal, que anteriormente ya las había mencionado, las fibras tipo C y las fibras A delta, en la cual las fibras tipo C van a estar relacionadas principalmente con el dolor
lento o crónico, y las fibras A delta van a estar relacionadas con el dolor rápido o el dolor agudo, ¿ya? Que estas van a ser muy importantes porque alteraciones de estas vías pueden alterar la transmisión del dolor, sea el dolor agudo o sea el dolor rápido. ¿Y por qué es importante estas dobles vías? Como ocurre en algunas patologías, principalmente patologías articulares y musculares, que podemos tener una mezcla de ambas, ¿ya? Un dolor agudo y un dolor crónico. Y ya saben las características del dolor agudo y del dolor crónico, por ese motivo funciona mucho peor en estos pacientes porque les crea un proceso de hiperactesia más intenso. Entonces, una vez vamos por la vía ascendente a través de las fibras para el dolor, y acá es la gran diferencia que necesito que entiendan. Las fibras lentas del dolor van a ir solamente a través de la vía anterolateral hasta llegar al área somatosensitiva y punto. Pero las vías rápidas del dolor, estas van a tener, gracias a las fibras A delta, van a tener la característica de que pueden llegar al complejo ventrovasal del tálamo, como ocurría a través del sistema columna dorsal del disco medial, ¿ya? Entonces, eso significa que el dolor rápido o el dolor agudo es mucho más fácil de identificar dónde les duele, a diferencia del dolor crónico, gracias a estas características, ¿ya? Gracias a estas características. Ambos van a ir a través de la vía anterolateral, eso es obvio, pero acá es donde se marca la diferencia para poder identificar cómo funciona o por qué puedo identificar de una manera mucho más sencilla el dolor agudo, o por qué me cuesta tanto identificar dónde me duele en el dolor crónico. Pero esto ya es un concepto importante. Dentro de los tractos neoespinotalámico y el tracto paloespinotalámico, que estarían también en relación con el dolor, en la cual el tracto neoespinotalámico, principalmente relacionado con la parte del dolor rápido o del dolor agudo, por las características de fibras A delta principalmente, y el tracto paloespinotalámico principalmente relacionado con el dolor crónico. Pero, y algo que menciona el Guyton, es que el tracto paloespinotalámico puede pasar también a la parte del dolor rápido. ¿Por qué? Porque vamos a obtener también fibras A delta, ¿ya? Que están en menos cantidad, pero tenemos fibras A delta. Entonces puede ocurrir alguna situación, principalmente relacionada con el esquema tisular, en la cual pase hacia la parte del complejo ventrovasal del tálamo, ¿ya? Que es mucho menos característico, pero puede ocurrir en el tracto paloespinotalámico. Puede ocurrir en el tracto neoespinotalámico, técnicamente no, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos solamente en la capacidad de poder identificar dolor rápido. Entonces, los neurotransmisores van a ser muy importantes en este aspecto. ¿Por qué? Porque podemos incrementar el dolor o podemos mitigar o inhibir el dolor, ¿ya? En la cual, para eso vamos a hablar de dos sustancias sumamente importantes, que va a ser el glutamato y que va a ser el GABA, ¿ya? Estos dos van a ser los principales relacionados con incrementar el dolor o reducir el dolor, ¿ya? Entonces, no me acuerdo si lo puse acá, no lo puse. En la parte del glutamato, que estos van a estar relacionados a través de la vesícula presináptica. Relacionado con la vesícula presináptica, una vez tenemos la capacidad de formación de glutamato, pues entre mayor cantidad de glutamato tengamos, pues podemos incrementar el dolor también. Esto puede estar asociado con múltiples cosas, desde la parte hormonal, desde la parte de estimulación del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, hasta alteraciones psicógenas, ¿ya? Entonces, el glutamato, que principalmente cuando ya va a pasar a la parte postsináptica, pues incrementa la transmisión del dolor, por el cual aumenta el estímulo y aumenta la velocidad. Mientras que el GABA va a justamente inhibir este proceso de receptores. Entonces, lo irónico de esto, y que menciona el Guyton,
no hay GABA sin el glutamato, ¿ya? Porque a partir de la formación del glutamato vamos a tener la formación del GABA. Entonces, el GABA va a ser muy importante y el glutamato porque hay un equilibrio en ambos. Si empieza a haber un desequilibrio por X motivo entre la formación del glutamato y la formación del GABA, pues va a haber personas que tengan demasiado dolor ante un estímulo leve o que no sientan dolor, ¿ya? Que no haya transmisión del dolor. Entonces, estos dos van a ser los más importantes hablando de el incremento o la disminución de la transmisión del dolor, ¿ya? Pero eso significa que es la única manera en la cual podemos mitigar el dolor. No, hay muchas otras y esta es una de las más antiguas, porque técnicamente ya no se utiliza tanto, en la cual se llama la cordostomía percutánea. ¿Ya? La cordostomía percutánea, que pues lo que en realidad hacen es destruir la vía anterolateral. ¿Ya? Si destruimos la vía anterolateral, ¿qué es lo que va a ocurrir? No sentimos el dolor. Ya no hay transmisión del dolor, ya no hay transmisión del dolor. Pero es súper peligroso, ¿por qué? Porque si se nos va un poquito, 1 milímetro, lo de la destrucción de la vía anterolateral, va a ocurrir otras tragedias con la parte motora, otro tipo de alteraciones de la vía sensitiva, con el sistema columna dorsal del disco medial, etcétera, etcétera. ¿En quiénes se aplicaba esto? Principalmente en pacientes oncológicos desahuciados, ya no sienten dolor y si tiene alguna secuela, pues tampoco es que sea tan trágico porque el paciente está condenado a morir, ¿ya? Así que en estos casos se aplicaba la cordostomía percutánea, pero actualmente cada vez ya no se recomienda. Cada vez está en desuso, pero estoy seguro que hay lugares, acá no me sorprendería que hagan todavía esto, pero bueno, es parte de la vida. La acupuntura, y esto valga la aclaración, ¿ustedes pueden hacer acupuntura? No. ¿Por qué no? Porque no saben. ¿Por qué ustedes no podrían hacer acupuntura? ¿Pueden hacer? Esquivel, ¿puedes hacer acupuntura? Yo no sé. Bien, la acupuntura es medicina tradicional de Asia, ¿ya? En la parte de China principalmente, en las cuales la acupuntura funciona o no funciona. Sí funciona siempre y cuando lo haga un profesional. Si digamos, no necesariamente, sino que hayas podido, porque allá en China es un estudio de aproximadamente 2 o 3 años. Es decir, para que tú puedas hacer acupuntura, tiene que enseñarte a alguien que realmente sabe hacer acupuntura. ¿Por qué? Porque la acupuntura sí funciona, pero si lo hace alguien que no sabe hacer acupuntura, pues puede llevarnos a lesiones de las terminaciones nerviosas o peor aún, de que el dolor se incremente, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo funciona la acupuntura? Pues todos se llaman alfileres, lo voy a decir, pero no es el nombre correcto, que se colocan en la parte específica del dolor, pues ¿qué es lo que se busca? Estimular la interneurona inhibidora, ¿ya? Entonces, estimulamos la interneurona inhibidora, por el cual el potencial de acción se va a ir reduciendo solamente con un alfiler. Por ese motivo, en la medicina tradicional china, pues se colocaba mayor cantidad dependiendo de dónde sea el dolor, ¿ya? Entonces, la acupuntura sí funciona siempre y cuando lo haga un profesional. Yo no sé hacer acupuntura por una lesión del deporte que yo tenía. Sí he hecho acupuntura y sí funciona. Era muy bueno el chino el que lo hizo, pero era muy bueno el señor, tenía creo 70 años. Entonces, en la parte proinflamatoria, la acupuntura también tiene una razón de ser, en la cual la parte proinflamatoria se va reduciendo entre mayor cantidad de alfileres coloques
¿Por qué? Porque esto hace como si fuera un reflejo de Axon, en las cuales no solamente, esto ya es un poquito más de cultura en este aspecto, en la cual la parte que pueda inhibir otros procesos a través de la estimulación del sistema nervioso periférico o el sistema nervioso autónomo, en teoría podría funcionar, ¿ya? Pero dentro de la característica inflamatoria en la zona afectada, con la estimulación de la interneurona inhibidora como tal, pues hace una disminución del potencial de acción y por el cual disminuye el dolor, que inclusive en algunos casos, apoyándolo con otro tipo de tratamiento, puede llevarnos a una mitigación del dolor total, ¿ya? Por el cual la acupuntura no puede ser utilizado solo acupuntura, tienes que hacer otro tratamiento adyacente dependiendo de la lesión que tú tengas, ¿ya? Acá en La Paz solo conocí dos que hacían acupuntura, uno que tiene solo hace una sesión de acupuntura al día, de lunes a viernes, y que creo que 3 meses ya está ocupado. Entonces, pues si les rinde, vayan a China, se quedan 2-3 años, regresan y van a ser los únicos que saben hacer acupuntura desde el punto de vista fisiológico también, ¿ya? Entonces, la acupuntura sí funciona, nos va a ayudar a disminuir la transmisión del dolor como tal. El sistema de supresión del dolor fisiológico como tal, en la cual vamos a tener diferentes áreas de estas zonas de interneuronas inhibidoras que les mencionaba, no solamente en la parte externa, sino que a nivel de la médula espinal y a través de las vías ascendentes tenemos zonas de inhibición, por el cual a través de diferentes hormonas o neurotransmisores estimulan estas zonas inhibidoras, en las cuales pues disminuye la transmisión del dolor o directamente nos puede llevar a una inhibición del dolor. Por ejemplo, en la parte de liberación de adrenalina y noradrenalina, estas es las zonas que van a estar relacionadas y además de la liberación de GABA también, ¿ya? Por el cual que la adrenalina y noradrenalina estaría relacionado principalmente con la capacidad de supervivencia, es decir, la liberación de adrenalina y noradrenalina estaría relacionado cuando sientan que realmente están a punto de perder la vida. Entonces, por eso no sienten dolor, ¿ya? Por eso hay personas que están tratando de escapar, no sé, de un incendio, tienen alguna fractura y de todas maneras tratan de huir, ¿ya? Eso es lo increíble de la fisiología, ¿ya? Cómo actúa para tratar de sobrevivir. El organismo es muy sabio y dentro de la neurofisiología lo es aún más. Antes de que pase con eso, voy a acabar con esto de supresión del dolor. Entonces, a partir de un concepto fisiológico que son los opioides endógenos, en las cuales los opioides endógenos van a funcionar muy similar a los opioides exógenos, ¿ya? En la cual los opioides endógenos, la característica es de que van a llegar a la zona de transmisión del dolor y cada vez va a estimular las zonas de inhibición y pues se reduce la transmisión del dolor. Por eso los opioides exógenos tienen un problema en Estados Unidos, un problema de salud pública, que es la adicción a los opioides, ¿ya? Uy, no lo he colocado, los voy a colocar, de los opioides endógenos. ¿Tenemos la capacidad de formación de opioides endógenos? Sí, por supuesto, relacionado con todo lo anterior, o sea, la parte de la felicidad, la disminución de la hormona del estrés, pues estarían relacionados con la capacidad de formación de opioides endógenos, ¿ya? Por eso hay algunas personas que, no sé, se hacen una herida acá en este momento muy leve y no les molesta en absoluto. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de liberación de estos opioides. También puede actuar en dolor mucho más intenso, sí, en las cuales reduce la intensidad del dolor, qué sé yo, tiene que dolerles un 7 y les duele un 6, o en el mejor de los casos les duele un 5, pero no tienen la misma potencia que los opioides exógenos, ya que estos ya sobrepasan la capacidad de disminución del dolor. Y lo que les decía, los TENS de alta frecuencia
funcionan en la parte muscular. ¿Por qué? Porque estos estímulos van a estar relacionados con los receptores opioides. Entonces, estos estímulos de alta frecuencia van a hacer que se vaya reduciendo el dolor como tal desde el punto de vista de fisioterapia. En teoría, ¿quiénes hacen esto? Mis colegas. En teoría los traumatólogos saben cómo funciona esto, los de, ¿qué se llama esta especialidad? Medicina... No creo que sepan qué se llama esta especialidad. Medicina de recuperación física y... se me ha ido el nombre. Justo tengo dos colegas que tienen esa especialidad, me van a odiar. No, eso es otra cosa, pero recuperación física y no. Recuperación física. Entonces, ellos van a tener la característica de poder ayudarnos desde el punto de vista médico a una recuperación mucho más efectiva y que disminuya el dolor. Ya saben, el dolor no es algo bueno ni es algo malo como tal, sino es un aviso de nuestro organismo de que algo mal está pasando, por el cual tomar analgésicos es una solución real para el dolor. No es una solución real para el dolor. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo para que el paciente tenga dolor. Y una de las principales que va a estar relacionada con el dolor referido principalmente con la parte visceral, ¿ya? Entonces, por estos motivos de las características del dolor referido, principalmente a través de la parte de la inervación, el dolor precordial puede confundirse con un estímulo a nivel del epigastro, ¿ya? En la cual tenga la característica de confundir gastritis con dolor o infarto agudo de miocardio y viceversa, infarto agudo de miocardio con dolor gástrico como tal. Por ese motivo tenemos que saber cómo funciona toda la transmisión del dolor en el dolor referido, en la parte visceral principalmente. Qué bien. Por ejemplo, en el dolor referido, en la parte visceral, vamos a tener la característica a nivel de la médula espinal, que tenemos fibras nerviosas viscerales y fibras nerviosas cutáneas. Entonces, el mejor ejemplo que les puedo dar es los dolores abdominales, ¿ya? Alguna vez han debido tener un dolor abdominal en la cual sentían que hasta les dolía la piel, no solamente en la parte interna, sino en la parte de la piel. ¿Por qué? Porque vamos a tener estas dobles fibras de las fibras nerviosas viscerales y las fibras nerviosas cutáneas. Entonces, estas van a ser estimuladas y van a ir hacia la transmisión del dolor hasta la zona de la corteza cerebral, ¿ya? Por el cual, el dolor visceral sí es uno de los problemas más grandes que vamos a tener. ¿Por qué? Porque el conocimiento médico que deberías tener tiene que ser muy efectivo, ¿ya? Si medio sabes cómo funciona, puedes confundir fácilmente una gastritis con una pancreatitis cuando no debería ser así. Pero he visto colegas que sí lo confunden. Sé que en este momento no saben por qué digo lo atroz de lo que estoy hablando. Cuando ya estén en semiología, fisiopatología, van a entender que confundir una gastritis con una pancreatitis es severo, es trágico por ese colega, porque piensa, no sabe nada de fisiopatología del dolor o fisiología del dolor. Entonces va a terminar matando a las personas. Los dermatomas van a ser un punto importante. ¿Por qué? Porque están relacionados con el dolor visceral también, ¿ya? Y la parte de la zona de los dermatomas a través del nervio vago, etcétera, etcétera, pues acá nos da una mezcla más clara de que como el dolor estomacal puede estar orientado hacia el dolor del esófago, el dolor del esófago puede estar orientado hacia el dolor cardíaco, la parte de la vesícula está relacionado con el dolor a nivel gástrico, con el dolor con la parte del diafragma también, ahí no lo menciona, pero también puede estar relacionado con el dolor del diafragma. Entonces, todas estas características a partir de los dermatomas, pues es muy importante. Porque una lesión en la columna vertebral puede llevarnos a un aumento de la transmisión del dolor en otras zonas también, o mitigación del dolor dependiendo de la característica de la lesión en la columna vertebral, ¿ya? Entonces, así me había puesto que raro.
La apendicitis, que era uno de los ejemplos que les había colocado, acá la característica, supongo que no es necesario que lo sepan todavía porque no están en cirugía 1 o no han llevado cirugía. La apendicitis tiene 4 fases como tal, ¿ya? Una fase congestiva o catarral, una fase supurada, una fase gangrenosa y una fase perforada, en la cual dentro de la característica del dolor de fisiología, en la fase congestiva o catarral es un dolor visceral en la cual vamos a estimular principalmente esta vía, ¿ya? Entonces, en este caso, por eso en un inicio del dolor de apendicitis empieza a nivel del mesogastrio, ¿ya? Empieza a nivel de mesogastrio y cuando vamos avanzando en la fisiopatología de la apendicitis, empieza con la supuración, empieza a ser flemonoso, estimula esta otra vía. Entonces, el dolor, mal dicho, pero migra de la parte del mesogastrio hacia la fosa y de acá derecha, pero tiene un sentido por si acaso, no es que mágicamente migra, sino que la transmisión del dolor empieza a partir del dolor visceral y luego va al dolor parietal para que sea mucho más específico el dolor, ¿ya? Así funciona y la apendicitis, que aquellos que sean cirujanos o quieren ser cirujanos, apendicitis va a ser su mañana y noche por si acaso, ¿ya? Siempre van a ver colecistitis y apendicitis, pase lo que pase, a menos que hagan una subespecialidad. Entonces, algo que necesitan comprender, y no sé si lo habrán comprendido en este espacio, toda la transmisión sensitiva es sumamente importante, pero la transmisión sensitiva solamente lo puedo hacer a través del contacto físico. ¿Amaro, qué dices? ¿No? No. Si no, a través de qué más. O sea, si me dices no, voy a ver algo más. Nada, ¿qué sé yo? María. A ver, vuelvo a reformular la pregunta. ¿Podemos transmitir o estimular la parte sensitiva? No solamente hablemos del dolor, ¿ya? Sé que es la parte más interesante, pero ¿podemos transmitir o empezar el estímulo de transmisión a través de la vía sensitiva solamente con el contacto físico? No, entonces, ¿cómo más? Explícame cómo con el sonido. Técnicamente es muy similar al contacto físico. Técnicamente sigue relacionado como con el contacto físico, porque hay un impulso como tal. Entonces, sí, solamente es a través de... He hecho la prueba con todos ustedes, que sí funcionó. Y que esto está relacionado con fisiología y algo que necesito que aprendan para el resto de su carrera, por si acaso. Dentro de la neurofisiología, todo lo que tú hagas, cómo te mueves y qué haces, es muy importante. Siempre vean a sus pacientes en todo el aspecto físico como tal, ¿ya? ¿A qué me refiero esto? Esto está relacionado con semiología, que lo van a ir aprendiendo, que está bien, pero empiecen a ver más allá de lo que en realidad están viendo, ¿ya? Es fácil, no sé, decir, allá hay 3 personas que usan lentes, hay una persona que tiene cabello negro, los otras 2 tienen cabello café, y así. Eso es una visión literal, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer para ver más allá de lo que veo? En el mismo ejemplo. Identificar patrones. ¿En qué sentido? Una persona que viene cojeando puede ser que ya pueda percibir un dolor abdominal. Va más o menos por ahí, pero a ver, el mismo ejemplo con ellos. Yo puedo identificar, o sea, he dicho que los 3 tienen anteojos, pero ¿qué ocurriría
si de los tres, por ejemplo, uno viene con un lente partido y está viniendo así a la consulta, ¿qué ocurriría si otro, a pesar de usar anteojos, sigue haciendo esta manía cuando le pido que lea algún objeto? ¿Ahí qué significaría? Uno, no funciona lo que está utilizando, y en el otro, de que puede estar relacionado con la patología como tal. Desde yo me dice, me han asaltado, y evidentemente pues está relacionado con, ¿ya? Pero la parte más importante es que la forma en la cual habla su cuerpo al momento de moverse, al momento de expresar, expresión corporal se llama, tienen que saber identificar en todos los pacientes, ¿ya? Porque hay expresiones corporales que son bien claras. Por ejemplo, el enojo, ¿ya? A escribir, de hecho, retroceder sin la necesidad de decir nada, porque ha pensado de que realmente estaba enojado y Dios como estaba hablando y de repente se cayó, sin la necesidad de decir ninguna palabra. ¿Por qué? Porque he hecho la transmisión de un impulso sin la necesidad de tocar a la persona como tal, ¿ya? Eso es porque a través de la visión, a través del olfato, a través de muchas cosas, seguimos recibiendo estímulos en la parte sensitiva, ¿ya? Entonces, que un paciente venga con el puño cerrado, que esté con el ceño fruncido y que esté con una mirada de enojado, eso también representa algo. En ese caso, si tú eres inteligente, no vas a ser agresivo con la persona, tampoco vas a ser, se me había olvidado el término, vas a ser sumiso a la persona, porque cualquiera de estas dos acciones va a representar que el paciente sea más agresivo contigo, ¿ya? Un paciente agresivo va a ser más agresivo contigo. Y a partir de esto, de la neurofisiología, también les va a servir para su día a día. Por eso yo lo aplico en ustedes, aunque no se den cuenta, hago mucho este arte de mover mis manos, o mirar de una manera, o hacer gestos de una manera, para que yo, sin la necesidad de hablar, ustedes puedan callarse, puedan regular ciertas cosas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a partir de la neurofisiología entendí que no necesito gritar para transmitir un mensaje. Por ejemplo, ustedes han aprendido algo que ni siquiera significa algo, y por eso cuando llegamos a este punto, esto no significa baje o cállense, ¿ya? En ningún libro van a encontrar que esto significa cállense. Ustedes lo han interpretado porque la primera vez que yo les dije bajen el volumen, porque según yo es solamente un experimento, por si acaso, que sí funciona a través de todos los segundos. Los estímulos sensitivos no solamente tienen que ver con el contacto físico, ¿ya? Por ejemplo, en el aspecto de médico, siempre traten de demostrar seguridad. Desde la parte corporal, ¿cómo puedes demostrar seguridad? Yo en este momento demuestro seguridad de las palabras que estoy diciendo. Sin trabarte, sin titubear. ¿Cómo? Hablando claro, Ya. fuerte. Uno, el tono de mi voz está en un término adecuado, porque hay muchos de ustedes, sobre todo cuando me hablan, no sé si usted quería habilitar. Ahí el paciente va a interpretar que no sabe nada o que directamente les están mintiendo, porque así recepcionan ese tipo de estímulos externos, ¿ya? O peor, si yo le empiezo a gritar a mi paciente, pues va a interpretar que está siendo agresivo, ¿ya? Y hay personas que ante la agresividad pues se hacen chiquitos y ya no va a querer informarle absolutamente nada a la persona. Entonces, por ese motivo, tienen que saber cómo transmitir un estímulo sin la necesidad de tocar a la otra persona o hacer algo agresivo. Por eso, traten de estar siempre rectos al momento de hablar con una persona como
cuando doy mis clases, trato de tener una postura, porque así funciona la neurofisiología, y trato de moverme. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo, y esto es algo que sí tengo que criticar a muchos de mis colegas, porque no lo veo adecuado, qué pasaría si yo, como otros colegas míos, y es así como funciona la apendicitis, en la cual la perforada es alivio de síntomas? Aquí ven cómo se perfora. Medicina ¿Qué es lo que basada va a en la ocurrir? evidencia. MB. Bien, No hay interés. no hay interés de los demás atrás, entonces yo trato de moverme. ¿Por qué? Porque así suponen, cuando yo estoy de este lado, todos los de esta fila suponen que los estoy observando, y mediante voy caminando pasa exactamente lo mismo. Eso es neurofisiología. No tienen que quedarse solamente con lo que está en el libro, sino que pueden utilizarlo para su día a día también, porque ustedes van a ser colegas míos, y no sé, dentro de la fisiología del amor también tiene un sentido, por si acaso, chicos o chicas, tener una seguridad desde una característica de varón y desde una característica de mujer, que eso no les voy a hablar, a menos que me quede sin temas. Voy a hablar de fisiología del amor, pero también está relacionado con una capacidad de transmisión y estimulación sensitiva sin la necesidad de que tú hagas algo, ¿ya? Es por eso que puede ser mejor ejemplo. La próxima vez que ustedes ingresen a un lugar donde no conocen a una persona, o qué sé yo, o no conocen a nadie, o conocen máximo 3 personas, pero hay más de 15 personas dentro, fácilmente va a haber una persona del género que a ustedes les guste que les va a llamar la atención, y ni siquiera está haciendo nada diferente, ¿ya? Y eso también está relacionado con estímulos de la transmisión sensitiva. Así funciona esto. Cuando entiendes cómo funciona, pues transmites muchas cosas, ¿ya? Por eso que estén, no sé por qué les encanta estar como en un huevo en posición fetal. No transmite algo bueno, por si acaso, ¿ya? Transmite mucha inseguridad en la mayoría de ustedes. Ahora no hay problema, son estudiantes, pueden hacer lo que les da la gana, pero cuando sean colegas tienen que ir cambiando hasta que lleguen al internado mucho ese aspecto, ya les estoy diciendo. Se nota cuando alguien tiene inseguridad, y esa inseguridad se puede transmitir en que es erróneo lo que ustedes están diciendo o haciendo, ¿ya? Por eso, vean la neurofisiología desde otro punto de vista también. Es lo que yo siempre trato, y con un experimento desde el primer día que nos hemos visto, lo he cumplido. Hacer esto no significa nada, por si acaso. No hay en ningún libro que esto significa baje el volumen del tono de su voz. No hay. Lo he buscado, he tratado de descubrir algo que pueda aplicarlo y que ustedes lo relacionen a través de que funcionó. Así de plausible es las personas también, por si acaso. Así que depende de ustedes qué quieren hacer con todo lo que han aprendido en la parte